expresarles mi cordial saludo. Somos representantes del número grupo 3 de la experiencia curricular Salud Pública de la Universidad César Vallejo. Somos estudiantes que cursan el segundo ciclo de medicina. Está rigiéndose diferentes puntos respecto a que se han tomado en esta pandemia, sabiendo que es uno de los desafíos más grandes que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos. Sin embargo, es desconocido saber cuántas personas han muerto debido a esto, ya que no se tiene una estadística precisa. De manera simultánea, conste un ataque económico que impactará no solo ahora, sino a un futuro en el país. Algunas de las medidas que se están tomando de manera no trivial es entender la relación entre los diferentes elementos sociales y económicos y saber qué medidas pueden adoptar en el propósito de esta serie. Hasta el momento, la imposibilidad de un aislamiento selectivo con las personas y grupos de contagio se han llevado a la aplicación de medidas sociales y excesivas que se puede estar teniendo en este momento. La combinación entre políticas excesivas desproporciona a todo el mundo. Entonces, la parada de las actividades ha causado que los desempleos que se tuvieron no sean los más adecuados respecto a que, por ejemplo, las personas que se quedaron sin empleo no tienen un sustento económico diario, tienen que estar viendo. Eso implica la salud, ya que ahora con el uso de la mascarilla, con el implemento de muchas cosas respecto a lo dictado por el gobierno, está siendo muy complicado para ellos en el sector pobreza, por así decirlo. También existe, trataremos en este video el uso correcto de la mascarilla y lo que es el COVID en general. Espero les sirva y a continuación seguirán exponiendo mis compañeras. Hablando de lo que es el agente etiológico de esta nueva enfermedad que hoy en día está afectándonos a nivel mundial, como ya sabemos, es el COVID-19. Pues, si bien es cierto lo que es el síndrome respiratorio agudo severo tipo 2 o también como nombre científico SARS-CoV-2, pues se clasifica en la familia de los coronavirus del antes mencionado. El COVID-19 se divide en 4 géneros, como es el alfa coronavirus, el beta coronavirus, el gamma coronavirus y el delta coronavirus. Muchos coronavirus, ¿verdad? Pues los 4 tipos mencionados son las enfermedades que causan patologías en los animales. Son, por tanto, principalmente cuestiones veterinarias. Si hablamos del coronavirus de importancia médica, se conocen 7 hasta el momento, pertenecientes a uno de los 2 tipos mencionados anteriormente, pues desde el ángulo de la perspectiva de la epidemiología ecológica se divide en 2 categorías, como es el coronavirus adquiridos en comunidad o también denominado coronavirus humano, y coronavirus adquiridos por enfermedades zoonóticas. Pues si hablamos del coronavirus humano, circula libremente entre todas las personas. Estos suelen causar una enfermedad respiratoria leve. Si nos basamos en las estadísticas, pues se estima de que un 10 al 30% de estos son casos de un resfriado común. Por el contrario, el coronavirus zoonótico circula temporalmente, pero puede causar una pandemia de enfermedad respiratoria sumamente grave. Como lo hemos estado viendo actualmente, muchas de las personas son sintomáticas, que si padecen dentro de las personas vulnerables del COVID-19,
como son las personas ya de la tercera edad, van a sufrir aquella patología que va a afectar muy gravemente a lo que es su sistema respiratorio. Pues el origen de los coronavirus de importancia médica, que pues incluido el coronavirus humano, parecen ser zoonóticos. En especialmente el coronavirus zoonótico y el coronavirus del murciélago están relacionados filogenéticamente. Puede ser su fuente para los hombres, directamente o a través de un huésped intermedio. Se dice pues de que el intermediario del SARS-CoV es una civeta, un animal salvaje berberisca, y para MERS-CoV es un dromedario. No está claro que podría ser un agente SARS-CoV-2 o si va directamente del murciélago a la humanidad. Pues si bien es cierto, los estudios científicos aún están desarrollando las investigaciones para poder saber si específicamente esta patología, esta enfermedad, nació de lo que se viene diciendo del murciélago. Ahora, si hablamos de una estructura viral del COVID-19, pues este tiene una forma esférica de diámetro aproximadamente irregular de 125 nanómetros. Su genoma está compuesto por un ARN monocatenario, polaridad positiva y tiene una cierta longitud, aproximadamente de 30.000 ribonucleótidos, pues tiene una cápside simétrica espiral compuesta de proteínas nucleápside. La proteína N es el único en la capa central Y, combinado con el genoma viral de la siguiente forma. Tiene forma de un rosario, pues se cree que participa en la replicación del material genético viral, en la cual pues sus células y su empaque en partículas virales. El coronavirus tiene una envoltura lipídica en la que pues se anclan 3 proteínas, llamado E, que es el sobre, M, que es membrana, y S, en inglés, que es spikes. Pues dar al virosoma, ¿qué es virosoma? Son partículas infecciosas, pues una apariencia de corona, y está mediado y receptado para promover su función con la membrana celular. En esta parte de la charla vamos a hablar acerca de por qué el virus del COVID-19, cuando está en un proceso de diagnóstico o las primeras manifestaciones que tiene una persona, siempre está relacionada directamente con la parte de los pulmones. O sea, ¿por qué en ese aspecto? Eso vamos a verlo en esa parte de la charla, y también vamos a poder saber cuándo un familiar de nosotros se encuentra dentro del grupo de los casos sospechosos, de los casos probables o los casos confirmados. Y para poder hacer un recuento de todo esto, para poder hablar paso a paso y entender estos aspectos, tenemos que hacer o recordar cuáles son esos mecanismos de transmisión, teniendo en cuenta también los últimos. Muy bien, en esta parte vamos a hablar de la transmisión, pues como decíamos, recordando que entre ellos encontramos el contacto directo con una persona. Al hacer contacto directo con una persona, se pueden presentar muchos casos, entre ellos la expulsión de gotículas, las cuales son las gotas de saliva que pueden contener el COVID-19.
No específicamente que tú lo tengas, porque tú puedes decir yo soy sana y si yo estoy en contacto con alguien, pues no lo voy a contagiar. Claro, quizás tú no, pero cuando tú estés en contacto con alguien más, tú no sabes si esa persona está con el COVID-19. Entonces, al no saberlo y al infringir esa parte, al no tomarle en cuenta lo peligroso que sería entrar en contacto con alguien, pues terminas contaminado, terminas contagiado. Otra forma de transmisión es a través de las fomites, que son zonas contaminadas. Como bien sabemos, los últimos estudios que se han hecho nos dan a entender, a conocer que dentro de una superficie el virus puede mantenerse cerca de 2 a 3 días. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que tiene el COVID-19 está ahí y toca esa superficie, habla y bota gotículas y con tal que contamina la superficie, se va. Tú vienes, tocas esa superficie, no te lavas las manos, estás contaminado. Vas a tu casa, vas a tu familia, no te desinfectas, no te limpias, contaminas a tu mamá, contaminas a tu papá, contaminas a los familiares dentro del hogar. Y esas personas hacen lo mismo, salen de casa y siguen llevando el virus. Y ahí es donde estamos viendo la transmisión. Y eso es lo que se vivió cuando hablamos y comparamos esas cantidades. El mes de marzo al mes de abril, el mes de mayo, cuando las cantidades de personas contagiadas era devastador. Si hablamos del mes de agosto, nomás habían como más de 10.000 personas contagiadas. ¿Y a qué se debía? Que las personas incumplían esas normas. La cuestión es, si yo conozco, si yo sé cómo se transmite este virus, ¿qué medidas estoy tomando yo? ¿Desconozco qué medidas tomar o simplemente no les quiero hacer caso? Porque ahora no se trata de uno mismo, ahora no se trata de que yo no me cuido, yo es mi problema, no, es problema de todos. Que tú estés bien es problema de todos. Y hay que tomar conciencia. También otra forma de transmisión es a través de los lugares nosocomiales, que hablamos de los hospitales, cuando vamos a atendernos quizás alguna comorbilidad y podemos recibir el contagio del COVID y no nos lavamos las manos, no nos desinfectamos, no nos limpiamos, vamos a contraer el COVID. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, porque es muy importante. Y ahora también otro último estudio que se ha hecho de la transmisión a través de enterofecal, que también hay que tener en cuenta. Estos aspectos son muy importantes para poder tomar medidas preventivas y ser conscientes. Y otra vía de transmisión también son los aerosoles, que puede ser muy peligroso también en relación a la transmisión del COVID. Ahora hablaremos acerca de los factores de riesgo, un punto muy importante a considerar. Y mencionando ello, dentro de los factores de riesgo tenemos la edad. Aunque los últimos estudios y analizando los casos de COVID-19, vamos a ver un punto muy importante. El género más afectado es el género masculino. Las mujeres en menor cantidad. Pero esto no quiere decir que seamos inmunes ante el COVID-19. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos. Luego también otro punto a analizar dentro de los casos COVID es que las personas que mayor se ven afectadas son las personas de la tercera edad, o sea, las personas que pasan de los 65 años a más, y los adolescentes y niños en menores cantidades. Pero una vez más se vuelve a decir y a mencionar que esto no significa que una persona sea inmune. Más aún a los adolescentes tomar conciencia con respecto a esta situación, porque esto no va a acreditar que una persona infrinja las normas, no cumpla con las medidas sanitarias, que no se ponga la mascarilla, que no haga distanciamiento social, por favor. Siendo aún un adolescente, más aún, es que tomar como ejemplo para enseñar a los más pequeños, a que ellos puedan tomar las medidas necesarias del caso.
Si uno se cuida como adolescente, en un hogar puede cuidar a su familia también. Porque como habíamos mencionado, esto del COVID-19, si uno se ve contagiado y llega a su casa, y más aún sabiendo que las personas de la tercera edad se encuentran más vulnerables. ¿Por qué? Porque su cuerpo, su organismo, su sistema inmune, ya no es el mismo como hace quizás 10 años antes o 20 años antes. Sus células del cuerpo ya han muerto algunas, entonces no va a resistir su cuerpo, porque además también tenemos que tener en cuenta que un factor de riesgo es la comorbilidad. Muchas personas son diabéticas, hipertensas, tienen problemas al corazón, entonces al verse afectadas por el COVID pues va a ser una supercarga. Entonces hay que tomar medidas. No solo uno hay que pensar individualmente en uno y ser egoísta, sino hay que pensar en todos. Si tú te cuidas, yo me cuido. Y es así de simple. Hay que tomar medidas. Bueno, el periodo de incubación del virus deriva entre 2 a 7 días. Hablamos hasta incluso de 2 semanas. Por lo tanto, una persona que padezca del COVID, recomendable que haga cuarentena 14 días y bueno, acuda al médico para que se le pueda hacer un diagnóstico y se pueda tomar las precauciones inmediatas y se haga tratamiento. Porque también recordemos que existen personas asintomáticas que no presentan síntomas y ahí es más riesgoso, más peligroso, porque pueden llegar al médico cuando ya tienen una etapa muy avanzada y ya no se puede hacer mucho. Y ya queda, escapa de las manos del médico en particular ya porque ha llegado, la probabilidad de sano o de que se sane, mejor dicho, va a ser poca. O sea, si hubiera ido una etapa temprana, por ejemplo, quizás en los primeros síntomas, ¿no? La probabilidad de sanar pues sería un 75-80%, pero una persona que ya llegue en una etapa pues final es muy difícil. También lo que queríamos explicar desde el principio que hemos mencionado, por qué es que se afecta o los primeros síntomas aparecen con relación a la parte pulmonar, como la dificultad respiratoria, que la disnea, es porque el COVID, o en el virus del SARS-CoV-2, tiene un receptor, que es el receptor ACE2, el cual se encuentra en mayor cantidad en los riñones, en los pulmones y en el corazón. Es por ello que ahí empiezan a aparecer los primeros síntomas. Ahora, en esta parte final vamos a hablar de lo que estábamos mencionando al inicio de esta parte de la charla, que era de los casos sospechosos, casos probables y casos comprobados. Cómo ubicar a un paciente, cómo ubicar a un familiar, en qué grupo está de esto. Bueno, para poder ubicar, empecemos con la parte de casos sospechosos. ¿Cuándo es un caso sospechoso? Para hablar de un caso sospechoso, tenemos que tener en cuenta que es donde va a estar la primera aparición de los síntomas. Ahí tenemos la presencia de la dificultad respiratoria aguda y la dificultad respiratoria aguda severa. En la dificultad respiratoria aguda tenemos, como ya he mencionado, la disnea, la fiebre y la tos. Y en la dificultad de respiración aguda severa también tenemos la tos, la disnea, pero aquí se va a necesitar la hospitalización. Entonces ahí tenemos un caso sospechoso, cuando ya está en la primera manifestación de estos síntomas. Y también se ubica como caso sospechoso cuando una persona 14 días antes o días antes ha viajado y ha estado en una zona donde se ha detectado contagio. Entonces en esa primera parte se ubica a una persona como un caso sospechoso. Ahora, cuando hablamos de un caso probable se da cuando un paciente se le estaba haciendo el diagnóstico, haciéndole las pruebas, pero no se ha concluido. Uno, no se ha concluido con las pruebas para poder de recién decir que esa persona está con COVID. Y otra, que no se le haya hecho la prueba. Entonces esa persona está en casos probables de que podría tener o no, pero aún no está confirmado. Entonces en esa parte tenemos a una persona con un caso probable, pero no confirmado. ¿Y cuándo es un caso comprobado? Cuando al paciente se le ha hecho la prueba del COVID
ya ha dado positivo. Entonces ahí de recién podemos decir que esa persona padece de la enfermedad. Y ya concluyendo con esta parte de la charla, las recomendaciones del caso, que se tomen las medidas de prevención, ser conscientes de la situación que estamos viviendo actualmente y que esto no nos detenga cuando ya venga o llegue la cura para el COVID-19, porque como hemos mencionado, hay cosas que se van a tener que seguir haciendo, como una cultura de higiene, como una cultura de salud, como el lavado de manos. Eso no se puede detener con una simple vacuna. Y también servir de ejemplo para todos. Como había dicho hace unos instantes, si tú no sabes, aprende. Y si sabes, enseña. Porque de eso va a depender mucho que cambiemos la sociedad en la que vivimos. Que podamos gozar de una calidad de vida más limpia, una calidad de vida mejor. Acompañado, claro, de la buena alimentación, que eso es recomendable. Pero siempre prevalezca también la higiene, que es lo que va a evitar que muchas enfermedades, y no solo el COVID, sino las demás enfermedades, nos puedan hacer daño. Hay que ayudar también a nuestro organismo. No dejemos todo al sistema inmune, porque sabemos que el sistema inmune que va a defender, que nuestros soldaditos blancos necesitan también de nuestra ayuda. Necesitamos nosotros también poder poner de nuestra parte. Cuida tu salud, que es lo más importante. Es la mayor riqueza que tenemos cada uno de nosotros. Sin salud no podemos hacer ninguna actividad. Cuídate, que me cuidas. Cuídate, que cuidarás a tu familia. Tu salud es importante para todos. En el diagnóstico. Bueno, nosotros para diagnosticar una enfermedad, primeramente debemos saber cuál es la historia, cuáles son sus síntomas y sus signos de la enfermedad, de la que presenta aquel paciente. Es así, siendo entonces, nosotros vamos a valorar su situación epidemiológica, ya que muchos de esos datos van a ser interpretados en el ámbito profesional. O sea, de que no hay una prueba diagnosticada, sino que hay varias o muchas posibilidades, las cuales parten de ahí. ¿Para qué? Para hacer prácticas determinadas o prácticas diagnosticadas. En el tratamiento. Como sabemos, hasta el momento solamente existen medicamentos los cuales han sido aprobados por varias organizaciones, ministerios, pero debemos de saber que esta afección viral aún no tiene cura, o sea, de que existen tratamientos y antibióticos los cuales nos ayuden a controlar este virus, pero, ojo, más no a combatir. No hay que relacionar estas dos palabras de combatir y mantener. No es lo mismo. Nosotros debemos de saber de que este virus aún hay varios experimentos que se están realizando, estudios que aún no han sido aprobados, estudios de que aún son tratados, pero aún no existe una cura para este COVID, o sea, de que este virus aún no es eliminado o combatido. En este caso, tocaré el tema del correcto uso de la mascarilla, por lo cual más adelante presentaré a una enfermera del hospital de Huancabamba, el cual nos dará una mejor explicación del video debido al correcto uso de la mascarilla. En este momento yo explicaré algo que investigué acerca de lo que opina o la Organización de la Mundial
Mundial de la Salud tiene en cuenta debido a las mascarillas que todo el mundo usamos o que quizá por estética se usa, que son las mascarillas de tela, el cual a más de 6 años de la pandemia no vamos a llegar a ningún tipo de consenso internacional, por lo cual el tipo de mascarilla, ya sea higiénicas o caseras que se debe usar, averiguamos o consultamos a la Organización Mundial de la Salud, el cual nos dice que las mascarillas higiénicas de tela deben de tener preferiblemente los siguientes tipos de tejidos, el cual consta de diferentes capas y su composición es la siguiente. Según las más recientes evidencias científicas evaluadas por la Organización Mundial de la Salud, dice que tiene que tener una capa interna. En este caso, podría ser de material absorbente como el algodón, una capa intermedia de material de propileno y una capa externa que su tejido sea de poliéster o una mezcla de poliéster. Además de que los materiales hayan de asegurarse antes de usarla que no hayan estado contaminados, incluso antes de conseguir una mascarilla. También debemos saber que existen actualmente 3 tipos de mascarillas que son las más conocidas, que son la K95, la N95 y la mascarilla quirúrgica. La N95 la usan los doctores que están en contacto directo con personas que padecen COVID-19. Las K95 las usan las personas que trabajan en los hospitales, en hospitalización, por así decirlo, que no saben con lo que llega la persona. Y las mascarillas quirúrgicas, que son las que normalmente ocupamos, quizá por el dinero, porque no nos alcance para comprar una más. También debemos tener en cuenta que para usar la mascarilla debemos lavarnos las manos, porque no sabemos qué microbios o podemos contagiar el material estéril en este caso. También debemos tener en cuenta que el personal de salud usa la mascarilla del lado de la parte blanca hacia adentro para darnos un signo de alerta que ellos se encuentran en posibles focos de contagio. También debemos saber que los pliegues de la mascarilla son aquellos que ayudan a protegerte y a que el virus no entre. A continuación les presentaré la siguiente entrevista que le expliqué para que nos dé un amplio conocimiento, ya que ella vive el día a día. Ante todo, expresarles el cordial saludo a la licenciada. Ella nos va a explicar acerca del correcto uso de la mascarilla, sabiendo que soy estudiante del segundo ciclo de medicina de la Universidad César Vallejo. Buenas noches con todos, mi nombre es Silvia Flores, soy trabajadora del Hospital 14 Huancabamba y les voy a explicar sobre el tema del uso de la mascarilla. Como todos sabemos, antes de usar la mascarilla, del tipo que sea, tenemos que lavarnos adecuadamente las manos. Para el correcto lavado de manos existen 11 pasos. De por sí, el lavado de manos nos va a ayudar a eliminar todos los microorganismos posibles que tengamos en nuestras manitos. Por eso debemos tenerlas limpias antes de calzarnos esta mascarilla o colocarnos. Para eso necesitamos agüita, que la tenemos aquí. Dejamos el caño abierto, humedecemos nuestras manos. Tomamos un poquito de jaboncito. Antes de ello tenemos que asegurarnos que no tengamos ninguna joya en las manos. Y comenzamos con el lavado, ¿no? Palma con palma, dorso con dorso, interdigitales. Hacemos el famoso puñito. Limpiamos nuestro dedito pulgar, el otro dedito pulgar y la yema de los dedos. Y comenzamos con el enjuague o el lavado de estas manos. Sabemos que el caño tiene que estar abierto porque ya no podemos tocarlo porque nos vamos a contaminar las manos otra vez. Ya está. Una vez que nos aseguremos que ya no queda ningún rastro de jabón en las manos,
nos secamos con papel toalla o con algún trapito húmedo. Con la mano eliminamos. La otra manito. Y como se dan cuenta, no he tocado el cañito para no contaminar las manos. Y con este papelito cerré mi cañito. Ahora mis manos ya están totalmente limpias y ya son listas, pues no, para poder usar la mascarilla. De por sí la mascarilla que estoy eligiendo es la mascarilla quirúrgica o la mascarilla simple. Para el tema del calzado tenemos que darnos cuenta que esta mascarilla cuenta con los pliegues que van a permitir la protección necesaria para evitar el contagio, en este caso de la enfermedad del coronavirus, ya que estamos viviendo esta epidemia actualmente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tiene 2 ligaduras en este ladito que van a ir a la altura de las orejitas, y aquí no se puede ver muy bien, pero hay como un pliegue, como una cintilla de metal que va a permitir el correcto ajuste a nivel de nuestra nariz. Nos colocamos la mascarilla sin tocar este lado que está totalmente estéril. Les comentaba que aquí había una cintilla metálica. Aquí vamos a hacer una pequeña presión para poder calzar nuestra nariz para que se acomode. Hacemos un pequeño empuje y colocamos una cintilla en la orejita derecha, en la orejita izquierda, acomodamos, y una vez de que nos hayamos fijado esta cintilla a nivel de nuestra nariz, ya estamos totalmente protegidos. Como solamente estoy hablando del uso de la mascarilla, debemos tener en cuenta que es en este caso una medida de protección bastante necesaria en estos días. Sabemos que tenemos que mantener el distanciamiento social de 2 metros para poder protegernos y evitar un posible contagio. Recordemos que, bueno, nosotros tal vez los jóvenes no tenemos un factor de riesgo como hipertensión o diabetes. Tenemos que tener en cuenta que de por sí somos jóvenes, pero también tenemos que pensar en los demás. De repente tu abuelito, tu mamá por ahí, que tiene alguna de estas enfermedades que he mencionado, puede salvarle la vida usando simplemente las mascarillas o lavándote las manos. ¿Recomendarías usar las mascarillas de tela? Bueno, la mayoría de las personas las están utilizando por un tema también de precio, que también no se les puede obligar a la población a comprar una mascarilla demasiado cara. Tenemos que adaptarnos a su economía. Recomendaría usar esa mascarilla en caso nosotros salgamos a la calle y no tengamos un contacto directo con otra persona. Obviamente que si mantenemos nuestra distancia social, normal la podemos utilizar. Pero si vamos a tal vez por ahí a cometer de repente o hacer una travesura de sacárnosla y no mantener el contacto o no mantener en este distanciamiento, no nos va a proteger del todo. De por sí, esta mascarilla, la más recomendable y la más usual, es la mascarilla que estoy usando, que es la mascarilla quirúrgica o la simple, ¿no? Si disponemos de un poquito más de economía, podemos utilizar la N95 o la KN95 para una mejor protección. Gracias. Respecto a que ya terminamos de ver el video y tenemos algo más claro respecto al uso de la mascarilla, debemos tener presente de que esta pandemia nos ha ayudado a valorar más la familia, nos ha ayudado a entender que la familia es lo más importante que podemos tener como personas. Aparte también debemos tener presente el hecho de que la vacunación a menores de 5 años es importantísima, y por qué no dar recomendaciones, seguir lo que ya mencionaron mis compañeras. Cuidemos nuestras vidas, cuidémonos nosotros, como ya lo dijo ella, nosotros somos jóvenes, y que con las personas que nos rodean, que con las personas que están cerca y que día a día comparten con nosotros. Diferentes recomendaciones que yo les puedo dar es que valoremos a la familia. Tengamos presente de que podemos nosotros como jóvenes incentivar al gobierno a hacerlo como lo hicimos, porque valoremos lo que tenemos como país, valoremos a que no contaminemos, a que no se siga dando este tipo de cosas, a usar el uso correcto de la mascarilla, que es importantísimo, el lavado de manos, y nada, cuídense.